El bulto de la madrugada. Me llamo Ismael, aunque en el barrio casi nadie me dice así. En Tepito me conocían como el Flaco. Durante 3 años trabajé cargando y moviendo mercancía en los pasillos del mercado, de esos que aprenden a caminar de lado entre puestos, diablitos, anafres y gente que no se quita ni aunque le ruegues. En ese tiempo vi de todo, pleitos por dinero, golpes, sangre secándose en la banqueta antes de que amaneciera, tipos armados cobrando favores viejos. Uno aprende a no preguntar, a bajar la mirada y seguir moviéndose. En Tepito, sobrevivir ya es un oficio. Lo que voy a contar pasó en 2018, en una bodega improvisada detrás de una vecindad por el rumbo de Jesús Carranza. No era una bodega formal, sino uno de esos cuartos grandes con techo de lámina, olor a humedad, cajas apiladas y focos colgando de cables remendados. Ahí me mandaban algunas noches a recibir pacas de ropa clonada y aparatos robados que llegaban de madrugada. La paga era mejor si uno no hacía preguntas y yo necesitaba el dinero. Mi esposa estaba embarazada y el alquiler de un cuarto en Morelos no se iba a pagar solo. Aquella noche empezó con una llovizna débil que dejó el barrio oliendo a tierra sucia, grasa y drenaje. Los puestos ya estaban medio desmontados, pero todavía quedaban voces, música lejana y el rechinar metálico de cortinas bajando. Yo estaba solo en la bodega, sentado sobre una caja de licuadoras pirata, esperando una entrega que según iba a llegar después de las 2. Recuerdo haber visto la hora en mi celular, 2:17 de la mañana. A las 2:26 escuché el motor. No era una camioneta grande como las que solían usar para mover mercancía, sino una combi blanca, vieja, sin placas delanteras. Se detuvo justo afuera del zaguán. Nadie tocó. Solo escuché el chirrido del portón abriéndose despacio. Pensé que era gente conocida y me acerqué para ayudar a descargar. Cuando salí, vi a 3 hombres. Ninguno me resultó familiar. 2 de ellos cargaban un bulto largo envuelto en una lona gris amarrada con cinchos negros. El tercero fumaba y me miró como si yo fuera una mosca. ¿Dónde lo dejamos?, preguntó uno. No era pregunta de verdad. Era una orden disfrazada. Le señalé el fondo de la bodega. Creí que traían ropa o cajas, pero en cuanto pasaron junto a mí sentí el peso distinto del paquete. No sonó a mercancía. No crujió como cartón, no golpeó como metal. Se hundía en medio, como si dentro hubiera algo blando. Algo con articulaciones. No dije nada. Lo seguí hasta el rincón más oscuro, junto a unas tarimas. Dejaron el bulto en el suelo con cuidado, demasiado cuidado para ser mercancía robada. El hombre del cigarro se acercó a mí. Tenía una cicatriz que le cruzaba la boca y una voz muy tranquila, de esas que asustan más que los gritos. De aquí no viste nada. En 1 hora vienen por esto. Asentí. Él sonrió apenas y me dio una palmada en el hombro. Luego los 3 se fueron sin descargar nada más. Escuché la combi alejarse por el callejón, perdiéndose entre el eco del barrio dormido. Me quedé solo otra vez. Intenté convencerme de que no era asunto mío. Me repetí lo que todos allá aprendemos desde morros: si quieres vivir, no mires de más. Pero el problema fue el ruido. Primero fue un golpe seco, leve, desde dentro de la lona. Luego otro. Después, algo parecido a un gemido ahogado. Se me heló la espalda. Durante varios segundos no pude moverme. Me quedé mirando aquel bulto largo, inmóvil, como si al observarlo pudiera obligarlo a seguir siendo una cosa y no una persona. El tercer ruido fue inconfundible. No era el crujir de un objeto ni el golpe de una rata. Era un quejido humano, desesperado y húmedo, como el de alguien respirando por una boca tapada.
Sentí náuseas. Me acerqué con pasos torpes, alumbrándome con la lámpara del celular. La lona tenía manchas oscuras en una orilla. No quise pensar que era sangre, pero lo era. Lo supe por el olor, ese hierro espeso, tibio, que una vez que se mete en la nariz ya no se olvida. Dudé. Lo correcto era irme y cerrar todo. Lo humano era abrir. Me arrodillé, metí la uña bajo un cincho y tiré con fuerza hasta romperlo. Luego otro. La lona se abrió apenas, lo suficiente para que yo viera un ojo. Un ojo abierto, rojo, desorbitado, mirándome desde un rostro golpeado. Era una mujer. Tendría unos 30 años. Tenía la boca cubierta con cinta gris, las manos atadas atrás y los pies envueltos con cable. Su cara estaba hinchada de un lado. Cuando vio que yo retrocedía, empezó a retorcerse con una fuerza desesperada, golpeando el suelo con los hombros. Quise ayudarla, de verdad quise, pero en ese instante entendí algo peor que el miedo. Si esa mujer estaba ahí, era porque alguien iba a volver por ella. Y si la encontraban viva, conmigo encima, yo pasaba de testigo a cómplice. Aún así me obligué a quitarle la cinta de la boca. Lo primero que hizo fue jalar aire como si llevara horas bajo el agua. Lo segundo fue decirme algo que hasta hoy me despierta sudando. No abras la puerta cuando regresen. No vienen por mí. Vienen por el que vea mi cara. Sentí que el estómago se me vaciaba. Le pregunté quién era, quién le había hecho eso, pero apenas podía hablar. Tenía la voz rota. Solo alcanzó a decir que la habían levantado esa misma noche, que escuchó nombres, direcciones y una lista de personas que según iban a limpiar antes del amanecer. Dijo que ella había reconocido a uno de ellos y por eso no la podían soltar. Yo seguía desamarrándole los pies cuando escuchamos el motor regresar. No una combi. 2 vehículos. Las luces se filtraron por debajo del portón como cuchilladas blancas. Luego vinieron los pasos, varios, y el golpeteo de nudillos contra la lámina. «Ábrenos, flaco», dijo una voz desde afuera. «Ya venimos por el encargo». Nunca les dije mi apodo. Nunca. La mujer me miró como si ya estuviera muerta. Yo apagué la lámpara del celular y la ayudé a ponerse de pie. Apenas podía sostenerse. Al fondo de la bodega había una puerta angosta que daba a los lavaderos de la vecindad contigua. Casi nadie la usaba porque estaba trabada, pero yo sabía que empujando fuerte se abría. La llevé hasta allá mientras afuera comenzaban a sacudir el portón. Entonces escuché otro sonido. Mi teléfono vibrando en el bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía, si sales con ella, matamos a tu esposa primero. Me quedé inmóvil. No sé explicar la sensación exacta. Fue como si algo me hubiera atravesado la columna. Ellos sabían quién era. Sabían dónde vivía. Sabían que mi mujer existía. La mujer quiso seguir avanzando, pero yo me quedé paralizado, viendo la pantalla iluminada en mi mano temblorosa. El primer disparo contra el candado retumbó en toda la bodega. Ella me susurró que por favor la dejara salir sola. Dijo que todavía podía correr. Dijo que si me quedaba callado, tal vez me perdonaban. Afuera ya estaban forzando la entrada. Yo pensé en mi esposa dormida, en su vientre de 7 meses, en el cuarto rentado, en la cuna usada que acabábamos de comprar. Pensé también en aquella mujer, medio muerta, pidiéndome ayuda con una serenidad que no era valentía, sino resignación. Al final hice lo peor que he hecho en mi vida. Abrí la puerta trasera, pero no para los dos.
La empujé a ella hacia el patio de lavaderos y cerré de inmediato. Todavía escucho el golpe de sus manos contra la lámina, suplicando que no la dejara sola. No gritó mucho. Solo 3 golpes. Después, silencio. Yo regresé al centro de la bodega justo cuando tumbaron el portón. Entraron 5 hombres. El de la cicatriz fue directo al rincón donde había estado el bulto y vio la lona abierta. Me apuntó con una pistola al pecho. No tuve que decir nada. Solo señalé con la cabeza la puerta trasera. Todos corrieron hacia allá. Lo que siguió duró menos de 1 minuto. Pasos. Un forcejeo. Un grito de mujer, corto, desgarrado. Luego 2 disparos. Después nada. El hombre de la cicatriz volvió conmigo. Me miró unos segundos y pensé que ahí mismo me iba a matar. Pero guardó el arma y sonrió. Así está mejor, me dijo. La gente como tú sí entiende cómo seguir viva. Se llevaron la lona, a la mujer y hasta los cinchos rotos. Limpiaron las manchas con una rapidez enferma, como si ya hubieran hecho eso muchas veces. Antes de irse, uno de ellos dejó sobre una caja un sobre amarillo. Adentro había dinero. Más del que yo ganaba en 2 meses. A la mañana siguiente fui a mi cuarto, abracé a mi esposa y le dije que nos íbamos del barrio. No le conté la verdad. Le inventé una amenaza, una deuda, cualquier cosa. Nos fuimos esa misma semana a Ecatepec. Dejé el trabajo, cambié de número y durante años evité volver a Tepito. Creí que con eso bastaba. Hasta que en 2024, 6 años después, mi hijo encontró en el buzón una fotografía sin remitente. Era una imagen vieja, tomada desde dentro de la bodega. Salgo yo, de perfil, con la mano todavía puesta sobre la puerta trasera. Del otro lado, apenas visible por la rendija, se ve el ojo de aquella mujer mirándome. En la parte de atrás, con tinta roja, solo venía una frase. Tú la entregaste. Ahora te toca escucharla. Desde entonces, cada madrugada a las 2:26, alguien golpea 3 veces la puerta de mi casa. Nunca he vuelto a abrir. La bodega de atrás. Me llamo Esteban Morales y durante mucho tiempo pensé que el miedo de verdad tenía forma de pistola, de navaja o de un grupo de hombres esperándote en una esquina. Viví equivocado. El miedo verdadero no siempre llega gritando. A veces te saluda de mano, te ofrece trabajo y te deja entrar solo al cuarto donde otros ya suplicaron antes que tú. Todo esto pasó en 2018, cuando me mudé con mi mujer, Verónica, y mi hijo Iván a un cuarto rentado cerca de Peralvillo. Veníamos de Puebla, huyendo de deudas y de una mala racha que ya nos estaba comiendo vivos. Yo había trabajado años descargando camiones y acomodando mercancía en bodegas, así que cuando un conocido me dijo que en la zona de Tepito siempre salía algo para gente que no le tuviera miedo al trabajo pesado, me aferré a esa idea como si fuera una oración. Conseguí entrar a una bodega de tenis y chamarras sobre una calle angosta, de esas donde el sol apenas toca el piso porque las lonas, los diablitos, los puestos y los edificios viejos se encargan de taparlo todo. El lugar no estaba a la vista del público. Era de esos negocios que parecen no existir, pero que por dentro mueven más dinero del que uno imagina. Mi trabajo era simple, cargar pacas, contar cajas, vigilar entradas y salidas y a veces dormir allí cuando llegaban cargamentos de madrugada. Al principio me sentí agradecido. Pagaban en efectivo, no preguntaban mucho y el encargado, un hombre flaco al que todos llamaban Ramiro, parecía serio pero justo. Lo raro empezó cuando noté que nadie quería quedarse solo en la parte de atrás de la bodega.
Era una zona más vieja, separada por un pasillo húmedo y oscuro, con cuartos diminutos donde guardaban mercancía dañada, maniquíes rotos y cajas sin marcar. Yo pensé que era superstición de barrio, hasta que me tocó cerrar solo un jueves por la noche. Mientras bajaba la cortina metálica, escuché 3 golpes del otro lado del pasillo. Secos, lentos, como si alguien golpeara madera con los nudillos. Creí que era una rata metida en una caja o algún borracho queriendo asomarse por la parte trasera. Fui con una lámpara, revisé todo, y no había nadie. Sin embargo, en el último cuarto encontré algo que no había visto antes, una silla de plástico colocada en medio del espacio vacío, mirando hacia la pared. Sobre el respaldo colgaba una playera de niño, blanca, manchada en el cuello con algo oscuro. No la toqué. A la mañana siguiente pregunté por eso, y Ramiro me contestó con una mirada seca, de esas que te hacen entender que ya hablaste de más. Me dijo que en ese cuarto no se entraba, que si volvía a ver la silla ahí la dejara como estaba, y que no me convenía hacer preguntas en una zona donde todos necesitábamos tragar. Intenté obedecer, pero empecé a notar cosas. Cajas que aparecían abiertas aunque yo las hubiera sellado. Maniquíes cambiados de lugar. Un olor agrio, parecido al drenaje mezclado con carne húmeda, que salía solo de ese pasillo. Y lo peor era el sonido. Casi todas las noches, a eso de las 2 o 3 de la mañana, se escuchaba algo arrastrándose detrás de la pared del cuarto prohibido. No era rápido ni animal. Parecía el movimiento torpe de alguien herido, alguien que tuviera las piernas inútiles y las uñas demasiado largas. Dormía mal, llegaba irritable a casa, y Verónica empezó a decirme que me largara de ahí. Yo también quería, pero cada semana necesitábamos el dinero más que la dignidad. Mi hijo iba a entrar a la primaria, debíamos renta, luz, comida. Uno aprende a soportar casi cualquier cosa cuando siente a la pobreza respirándole en la nuca. Una madrugada de octubre todo cambió. Ramiro no llegó, y otro hombre, al que apenas había visto un par de veces, me ordenó quedarme hasta más tarde porque iba a entrar mercancía delicada. Me dio una llave distinta, oxidada, y me dijo que cuando tocaran 3 veces en la puerta trasera, abriera sin preguntar. Así fue. Cerca de la 1 escuché los golpes. Abrí. Entraron 2 hombres cargando algo envuelto en cobijas. No era mercancía. Lo supe por la forma. Por el peso mal repartido. Por el modo en que uno de ellos soltó una grosería cuando aquello emitió un quejido. No me dejaron mirar mucho. Pasaron directo al fondo. Yo me quedé helado, con las manos entumidas y un zumbido horrible en los oídos. Unos minutos después oí un golpe, luego otro, luego un llanto apagado que terminó demasiado pronto. Después hubo silencio. Quise correr, pero el mismo hombre regresó y me vio cómo se mira a un perro que ya entendió el castigo. Me dijo que en ese barrio todos veíamos cosas que no nos gustaban, pero solo los pendejos las contaban. Me puso un sobre con dinero en la mano. Era el doble de mi paga. No dormí esa noche. Tampoco la siguiente. Empecé a mirar a mi hijo de otra manera, con una culpa que no podía explicar, porque cada billete que llevaba a la casa me parecía sucio. Aún así seguí yendo 2 semanas más. Esa es la parte más vergonzosa de mi historia. El terror no siempre te vuelve valiente. A veces te vuelve obediente. La última noche, mientras acomodaba cajas en el pasillo, escuché una voz detrás de la pared. Era una voz infantil, ronca, como si tuviera la garganta destrozada. No gritó. No pidió ayuda. Solo dijo mi nombre. No oye, no señor, no cualquier cosa. Dijo, Esteban. Sentí que el aire se me cerró. Nadie de afuera podía saber que yo estaba ahí. Me acerqué a la pared y la voz volvió a salir, apenas como un soplo húmedo, diciendo que abriera.
que todavía seguía vivo. Que por favor no lo dejara otra vez. Otra vez. Retrocedí temblando. No recuerdo haber corrido, pero aparecí en la calle con las llaves en la mano y el pecho a punto de reventarme. No volví. A la mañana siguiente fui por Verónica y por Iván, dejé el cuarto, abandoné ropa, papeles y todo lo que no cupo en 2 bolsas. Nos fuimos a Ecatepec con un primo y nunca regresé a esa zona. Meses después vi en las noticias la fotografía borrosa de un niño desaparecido en la colonia Morelos. Llevaba una playera blanca, la misma del respaldo de la silla. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que, una semana después de ver esa nota, encontré esa misma playera doblada sobre mi cama, limpia, seca, y con una tira de cinta canela pegada en el pecho. Encima, con letra infantil y temblorosa, había una sola frase. Ya me encontraste. Ahora ellos van por tu hijo. Desde entonces no vivo, vigilo. No duermo, espero. Y cada vez que en la madrugada escucho 3 golpes en una puerta, aunque sea en sueños, vuelvo a oler esa bodega húmeda de Tepito y entiendo que hay trabajos de los que uno no renuncia nunca, porque una parte de ti se queda allá atrás, sentada frente a la pared, esperando su turno. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El encargo de la madrugada. Me llamo Iván Salcedo y durante casi 8 años trabajé reparando motocicletas robadas a medias, chocadas de frente o simplemente abandonadas en talleres de La Guerrero y La Morelos. No era el trabajo más limpio del mundo, pero pagaba la renta, la comida y las medicinas de mi madre. Cuando el taller donde estaba quebró a finales de 2019, me quedé con las manos vacías y una deuda que me apretaba la garganta cada vez que abría la cartera. En ese tiempo aprendí que el hambre te va borrando los escrúpulos sin que te des cuenta. La oportunidad me llegó por medio del Muelas, un cliente viejo que a veces aparecía con motos sin placas y preguntas que era mejor no hacer. Me dijo que en Tepito necesitaban a alguien que supiera desarmar motores rápido, sin hacer ruido y sin meterse en asuntos ajenos. La paga era demasiado buena para rechazarla. Recuerdo que me citó una noche de martes en un callejón detrás de Eje 1 Norte, cerca de unos locales ya cerrados donde todavía flotaba el olor a fritanga, cerveza derramada y humedad rancia. El lugar no parecía un taller. Desde afuera era una bodega con una cortina oxidada, sin nombre, sin luces, sin movimiento. Por dentro era otra cosa. Había tarimas llenas de autopartes, motores colgados con cadenas, puertas de coches recargadas unas sobre otras y hombres trabajando en silencio, como si el simple hecho de respirar demasiado fuerte pudiera causarles problemas. Nadie me dio la bienvenida. Un tipo al que todos llamaban Don Toño me observó desde una mesa metálica, con una libreta en la mano, como si me estuviera pesando. Tenía la cara ancha, la barba mal rasurada y unos ojos vacíos, de esos que no expresan coraje ni calma, solo costumbre. Desde la primera noche supe que aquello no era un desuesadero común. Los vehículos llegaban enteros, muchos todavía con el tablero encendido, algunos con mochilas en los asientos o juguetes en la parte de atrás. Una vez encontré un portabebés manchado de algo oscuro. Lo saqué para tirarlo, pero uno de los hombres me tomó de la muñeca y me dijo que no tocara nada que no fueran fierros. Lo dijo casi en un susurro, sin verme a los ojos. Ahí entendí que en ese sitio había reglas más pesadas que las palabras. El trabajo era simple en apariencia. Desarmar, clasificar, limpiar y empacar. Los motores iban por un lado, las transmisiones por otro, las placas desaparecían antes de que yo pudiera leerlas.
Pero con los días empecé a notar cosas que me revolvían el estómago. Había coches que llegaban con la cajuela húmeda por dentro. Otros traían cinturones de seguridad cortados. En uno encontré mechones de cabello atorados en el riel del asiento. Nadie reaccionaba. Era como si todos hubieran decidido convertirse en piedra para poder seguir cobrando. El sonido fue lo primero que me empezó a enfermar. Todas las madrugadas, entre las 3 y las 4, se escuchaban golpes debajo del piso. No eran tuberías, ni ratas, ni máquinas. Eran 3 golpes secos, luego una pausa y después otros 3. La primera vez pensé que venían de la bodega contigua. La tercera noche me di cuenta de que salían de una trampilla que estaba al fondo, escondida bajo una lona sucia y 2 cajas de bujías. Nadie se acercaba a esa parte. Ni siquiera por accidente. Quise convencerme de que no era asunto mío. Pero uno no puede fingir tanto tiempo cuando empieza a sentir que el aire de un lugar está podrido. Una madrugada, mientras limpiaba unas piezas, vi que 2 hombres bajaban por la trampilla cargando algo envuelto en cobijas. No era grande, pero tampoco parecía una caja. Lo seguí con la vista hasta que desaparecieron. Cuando volvieron, uno de ellos traía la manga embarrada de tierra negra y algo más, algo espeso que brillaba con la luz amarilla del foco. A la semana siguiente faltó un muchacho nuevo. Le decían el chino. Había entrado apenas 4 días antes y todavía cometía el error de hacer preguntas. Preguntó por el ruido. Preguntó por la trampilla. Preguntó por qué algunos coches llegaban con documentos adentro y otros no. Esa noche dejó sus herramientas sobre la mesa y no volvió. Cuando pregunté por él, el muelas me miró con una seriedad que no le conocía y me dijo que aquí la curiosidad duraba menos que los motores. Desde entonces empecé a dormir mal. Me despertaba con la impresión de que alguien golpeaba el suelo debajo de mi cama. Dejé de comer bien. Cada vez que entraba a la bodega me dolía el pecho. Aún así seguí yendo, porque necesitaba el dinero, porque mi madre estaba empeorando, porque uno se acostumbra a vivir con miedo cuando no ve salida. Hasta que una noche reconocí un coche. Era un Tsuru blanco, bastante golpeado del lado derecho, con una calcomanía deslavada de la Virgen en el medallón. Lo reconocí porque 2 días antes, al salir del metro Tepito, vi pegados en un poste unos volantes donde ofrecían recompensa por ese mismo auto y por un chofer desaparecido. El nombre venía impreso abajo, junto con una foto borrosa. Saúl Reyes, 52 años. Padre de 3 hijos. En el asiento trasero del Tsuru, atorada entre la espuma rota, encontré su licencia. No debí guardármela, pero lo hice. La metí en mi calcetín y esa misma noche decidí que ya no iba a regresar. Esperé hasta casi el final del turno. Fingí un dolor de estómago y fui al baño que estaba junto al pasillo de la salida trasera. Mi plan era sencillo, ridículamente sencillo: cruzar el mercado dormido, tirar el teléfono que usaba para comunicarme con ellos y largarme con mi madre a casa de una tía en Pachuca antes de que amaneciera. No alcancé ni la esquina. El muelas estaba afuera, recargado en un puesto cerrado, fumando como si llevara horas esperándome. No me gritó. No me apuntó con un arma. Solo me dijo que don Toño quería hablar conmigo porque yo había tomado algo que no me pertenecía. Lo negué por reflejo, pero ya era tarde. Sentí la revisión de manos rápidas, la licencia saliendo de mi calcetín, el silencio espeso de la calle vacía. Lo peor no fue que me descubrieran. Lo peor fue ver la cara del muelas. No tenía enojo. Tenía lástima. Me regresaron a la bodega y me bajaron por la trampilla. Abajo no había un sótano como imaginé. Era un cuarto de ladrillo húmedo, cavado bajo el piso, con olor a tierra removida y cloro barato. En una pared había cadenas.
En la otra, montones de identificaciones, relojes, anillos, celulares quebrados y zapatos sueltos, como si alguien hubiera vaciado ahí los restos de muchas vidas. Entonces entendí que eran los golpes de la madrugada. No venían de muertos. Venían de los que todavía tardaban en morirse. Don Toño me habló con calma. Me explicó que los autos no eran el negocio principal, solo la envoltura. A veces llegaban personas junto con los vehículos, gente equivocada, testigos, deudores, halcones de otros grupos o simplemente infelices que estaban en el lugar incorrecto. Los guardaban abajo hasta decidir qué hacer con ellos. Me dijo eso sin cambiar la voz, como quien explica un inventario. No voy a mentir. Lloré. Supliqué. Pensé en mi madre, en mi torpeza, en todo lo que uno cree que haría con valentía hasta que le toca de verdad. Don Toño me dejó hablar hasta que me quedé sin aire. Después acercó una silla frente a mí y me enseñó una credencial. Era la del chofer del Suru. Dijo que el hombre había gritado 3 días, casi sin agua, antes de que por fin entendieran que nadie iba a rescatarlo. Lo último que vi esa noche fue a otro hombre encadenado al fondo, muy flaco, con la cara hinchada y los nudillos deshechos de tanto golpear el muro. Era el chino. Desde entonces no sé cuántos días han pasado. Aquí abajo no entra la luz del sol. A veces suben gente nueva. A veces dejan de escucharse. Yo golpeo el suelo cada madrugada, 3 veces, descanso, y otras 3, aunque sé que arriba nadie va a venir a salvarme. Lo hago porque fue el mismo sonido que escuché cuando todavía estaba a tiempo de huir, y porque en Tepito el verdadero horror no anda penando en las azoteas ni se aparece en los callejones. El verdadero horror trabaja de noche, cobra en efectivo y entierra vivo al que ve demasiado. El encargo de la Santa Muerte. Me llamo Julián, aunque en Tepito casi nadie me decía así. Para todos yo era el flaco. Tenía 26 años cuando pasó esto, en 2019, y hasta la fecha sigo sin poder caminar por ciertas calles del barrio sin sentir que alguien me va respirando en la nuca. Crecí entre lonas, diablitos, bocinas reventadas por la música y puestos de ropa, perfumes, herramientas, fayuca y celulares. En Tepito uno aprende muy rápido a no mirar de más, a no preguntar de dónde salió cierta mercancía y, sobre todo, a entender cuando un favor viene cargado de algo peor que dinero. Yo me dedicaba a reparar teléfonos y a revender equipos usados en un local improvisado que compartía con mi primo Beto, a media calle de un pasillo donde en las tardes siempre olía a sudor, aceite quemado y carne al pastor. No me consideraba un santo, pero tampoco era un hombre metido en broncas serias. Hacía mis negocios, daba mi cuota, cerraba la cortina y me iba a casa con mi mujer y mi hija. Esa rutina me mantenía tranquilo. O eso creía. Todo empezó un jueves de noviembre. Había llovido desde temprano y el piso seguía húmedo, sucio, con charcos negros que reflejaban los focos colgados entre los puestos. Esa noche el mercado estaba raro. Había gente, sí, como siempre, pero el ruido se sentía lejos, como si lo escuchara desde abajo del agua. Incluso los que gritaban ofertas lo hacían sin ganas. Yo ya iba cerrando cuando se acercó un viejo al que jamás había visto. No era cliente del Rumbo. Eso se notaba luego. Traía un sombrero oscuro, un saco demasiado grueso para el calor pegajoso de la zona y una bolsa de plástico blanca, de esas de mandado. Se paró frente a mí y me preguntó si yo era bueno arreglando equipos mojados. Le dije que dependía del daño. Entonces sacó un teléfono envuelto en un pañuelo rojo. No era un modelo nuevo ni llamativo. Era un aparato viejo, pesado, con la pantalla estrellada y la carcasa raspada, como si hubiera pasado años enterrado. Lo raro no fue el teléfono. Lo raro fue que estaba helado.
Cuando lo tomé sentí un frío seco que se me subió por la muñeca. No frío de lluvia, ni de refrigerador, sino un frío más feo, como de metal guardado junto a un cadáver. Quise devolverlo, pero el viejo ya había dejado un fajo de billetes sobre la mesa. Me dijo que no quería reparación, solo que sacara la información que tuviera dentro. Luego agregó algo que todavía recuerdo palabra por palabra. No lo prendas aquí. Eso fue todo. Se dio la vuelta y se perdió entre la gente. Beto me dijo que ni se me ocurriera tocar esa cosa, que el ruco traía cara de entierro. Yo me reí para no verme nervioso, guardé el teléfono en una mochila y terminamos de cerrar. La idea era revisarlo en la casa, en la mesa del comedor, con calma. Pero en el camino empecé a notar algo. Varias personas se me quedaban viendo. No con curiosidad. Con reconocimiento. Una señora que vendía veladoras hizo la señal de la cruz cuando pasé. Un chavo que acomodaba bocinas murmuró "ya valió madre" creyendo que no lo había oído. Y a 2 calles de mi local, frente a un altar lleno de flores marchitas y figuras de la Santa Muerte, un niño que no tendría más de 8 años me señaló la mochila y le dijo a su mamá que yo traía el teléfono del muerto. Seguí caminando, pero ya con el corazón golpeándome el pecho. Llegué a mi casa, un departamento viejo en una vecindad cerca de Peralvillo. Mi mujer y mi hija dormían. Puse la mochila sobre la mesa y durante varios minutos me quedé mirándola. Afuera ladraban perros. Se oían motos pasando a lo lejos, música de una fiesta en otra azotea y, entre todo eso, un ruido extraño, como si algo vibrara despacito desde dentro de la tela. Saqué el teléfono. No tenía batería, eso lo comprobé. Aún así, estaba tibio ahora, como si lo hubiera cargado en la mano durante horas. Lo conecté a un cargador universal y la pantalla encendió casi al instante. No apareció ninguna marca, ni menú, ni fondo de inicio. Solo una carpeta con fecha de 2008 y 37 archivos de audio. Pensé que serían grabaciones de voz, algún chantaje, algo para extorsión. Abrí el primero. Escuché respiración. Una respiración cortada, angustiada. Luego la voz de un hombre suplicando que no lo dejaran ahí, que no podía ver, que había tierra en todas partes. Después, golpes. Golpes desde adentro, como puños pegando contra madera. El audio duraba 1 minuto con 13 segundos. Al final se oía clarito como el hombre dejaba de golpear y empezaba a llorar. Se me secó la boca. Abrí otro archivo. Era otra voz. Otra persona. Una mujer ahora. Rezaba. Repetía que sus hijos no iban a encontrarla. Detrás de ella también se oían golpes y un sonido como de tierra cayendo encima. El tercer audio era peor. No había súplicas. Solo arañazos desesperados y, después, una voz ronca, pegada al micrófono, que decía: "Si ya lo escuchaste, él ya sabe dónde estás". Apagué el aparato de inmediato. Me quedé sentado sin moverme, sintiendo que el cuarto se había hecho más pequeño. Lo lógico era pensar que alguien me quería asustar, pero no había forma de explicar cómo ese teléfono sin batería había vibrado solo, ni por qué los archivos tenían fechas de años distintos y nombres formados solo por calles del barrio. Jesús Carranza. Matamoros. Tenochtitlán. Rivero. Calles de Tepito. Empecé a revisar la mochila buscando alguna nota, algo. En una bolsa lateral encontré una estampita de la Santa Muerte, manchada de tierra, y en la parte de atrás una dirección escrita con pluma: calle de Fray Bartolomé, número 47, azotea. No dormí. Apenas clareó fui a buscar al viejo que me había dado el teléfono. Pregunté entre puestos, cargadores, cheleros, vendedores de películas pirata. Nadie lo conocía. O fingían no conocerlo.
Al mediodía fui con Beto y le puse uno de los audios. No lo dejó terminar. Se puso pálido y me dijo que tirara ese teléfono al drenaje, que a veces aparecían cosas que no eran para venderse ni tocarse. Le hice caso a medias. No lo tiré. En lugar de eso fui a la dirección de la estampita. Era una vecindad casi deshabitada, vieja, húmeda, con paredes descascaradas y un olor a moho que se metía en la nariz. La puerta estaba abierta. Subí hasta la azotea y encontré un cuarto de lámina con un candado reventado. Adentro no había muebles, solo cajas podridas, veladoras consumidas y una mesa de madera con varios hoyos de cigarro. Encima, había fotografías. Las reconocí de inmediato. Eran las mismas calles escritas en los audios. En cada foto aparecía una persona distinta. Un hombre. Una muchacha. Un adolescente. Todos retratados como a escondidas, caminando entre el mercado o cerrando su puesto. En la última fotografía aparecía yo, bajando la cortina de mi local la noche anterior. No escuché pasos. No oí que alguien subiera. Lo que sentí fue una presencia detrás de mí, tan cerca que me erizó la nuca. Me volteé de golpe y no había nadie. Pero entonces sonó el teléfono dentro de mi chamarra. No vibró. Sonó. Contesté por puro reflejo, sin pensar, y escuché una voz que reconocí al instante. Era la mía. Mi propia voz, desesperada, quebrada, diciendo: si alguien encuentra este teléfono, no suba a la azotea. No confíe en el viejo del saco. Ya nos enterraron a 3 aquí arriba. No sé cuánto tiempo llevo. Se me doblaron las piernas. Le juro a quien sea que eso fue lo que escuché. Mi propia voz, grabada antes de que yo la dijera. Quise correr, pero al salir del cuarto vi tierra fresca amontonada junto a la pared del fondo. Había 3 montículos largos, mal cubiertos con plástico negro. En uno de los plásticos asomaba una mano morena llena de tierra seca. En otro, un tenis blanco que reconocí. Era de Beto. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado. Recuerdo haber bajado las escaleras tropezándome, haber vomitado en el patio y correr sin aire hasta perderme entre la gente. Llegué a mi casa y encontré la puerta abierta. Adentro no faltaba nada. Solo estaba el teléfono, puesto en medio de la mesa, aunque yo juraría haberlo dejado en la chamarra. Mi mujer y mi hija ya no estaban. Pensé lo peor. Las busqué como loco durante 2 días. Fui con familiares, con vecinos, con conocidos. Nadie las había visto salir. Nadie sabía nada. Quise ir a la policía, pero en cuanto abrí la mochila para sacar una foto reciente de ellas, encontré otro archivo nuevo en el teléfono. Tenía la fecha de ese mismo día. Lo reproduje. Primero se escuchaban pasos sobre grava. Luego la voz de mi hija preguntando por mí. Después mi mujer llorando, pidiéndole a alguien que no les hiciera daño. Y al final, una voz de hombre, tranquila, casi amable, diciendo que todo se arreglaría en cuanto yo devolviera lo que nunca debí abrir. Todavía no sé qué era realmente ese teléfono. Tampoco sé cuántas personas pasaron por lo mismo antes que yo. Lo único que entendí fue que en Tepito hay encargos que no son de este mundo, cosas que van pasando de mano en mano hasta encontrar a alguien lo bastante ambicioso o lo bastante idiota para abrirlas. 3 días después dejé mi local, vendí la moto y me fui de la ciudad. A mi mujer y a mi hija las encontré un mes más tarde en un albergue del Estado de México. Estaban vivas, pero nunca me supieron decir quién las subió a una camioneta ni cómo llegaron allá. Mi hija, que entonces tenía 5 años, solo repetía que un señor del sombrero le dijo que su papá ya estaba guardado con nosotros. Han pasado años. Nunca regresé a trabajar al barrio.
A veces sueño que estoy atrapado bajo tierra, golpeando madera desde adentro mientras escucho el bullicio del mercado encima de mí. Otras veces despierto porque mi celular vibra solo a las 3 de la mañana. Siempre es el mismo archivo. Siempre es mi voz. Y siempre termina con una frase que aún no me atrevo a contarle completa a nadie, porque la última vez que lo hice, al día siguiente apareció una foto mía pegada con cinta en un altar de la Santa Muerte, allá en Tepito, con una veladora encendida debajo. Desde entonces entendí algo, yo no escapé. Solo sigo esperando mi turno.